Señor, en esta noche yo te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, de poder traer en este tiempo tus escrituras, poder recordar tu pasión, tu muerte y tu resurrección. Queremos hoy mirar a través de la historia el amor tan genuino que tuviste por cada uno de nosotros, y yo te pido que seas hablando a nuestros corazones y también trayendo transformación a cada uno de nosotros. Jesús, cuánto amor tuviste por cada uno de nosotros, que llegaste hasta la muerte, te diste por completo, y hoy estamos aquí este domingo como familia, rindiendo nuestros corazones a ti, cediéndote nuestra voluntad para que tú hagas con nosotros lo que mejor te plazca. Así que en este tiempo, por los próximos minutos, te pedimos que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que quites toda ansiedad, angustia, aún aquellas cosas que nos aquejan y que son distractores, podamos dejarla fuera y que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, susurrarnos al oído. Este es tu tiempo y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. En tu nombre decimos amén y amén. He titulado esta enseñanza Efecto, y quiero hablar acerca de lo que acontece en esto que conocemos como Semana Santa y aparte la Semana Mayor, ¿cierto? Ha iniciado desde el domingo anterior, conocido popularmente como el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, y en muchas ocasiones lo que hacemos al compartir de la Semana Santa es hablar de lo que le sucede a Jesús a partir de que está en el Getsemaní orando y pidiéndole a Dios que tome control de sus emociones, y que si es posible que eso no suceda, pues mucho mejor. Pero él sabía cómo iba a terminar el asunto, que él tenía que ir a la cruz. Y en esta ocasión en específico no quiero abordar eso que tú y yo conocemos, sino más bien ir 6 días antes de celebrar la Pascua y que veamos algunos acontecimientos que suceden. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ignoramos lo que es la Pascua. El significado de Pascua literal es paso o salto. Paso o salto. ¿Qué paso o qué salto dio Jesús? Yo quiero formular esta pregunta dejándola en tu mente para que al final de esta enseñanza podamos llegar a una resolución. La pregunta es, ¿qué paso o qué salto dio Jesús? Hablando de la Pascua, porque Jesús es la Pascua. Entonces, ¿qué paso o qué salto fue Jesús? Recordemos bien que la Semana Santa es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Quiero que te sitúes. No vamos a leer la Biblia porque son bastantes versículos que habrían que leer para poder mirar todos estos acontecimientos, pero yo me voy a situar solo en 2 capítulos, Juan 12 y después Mateo 26. En Juan 12 nos narra un hecho donde Jesús regresa a la ciudad de Betania. En Betania lo que estaba sucediendo es que tres hermanos habían organizado una fiesta en honor a Jesús. ¿Por qué estaban haciendo esa fiesta? Porque días antes Jesús había resucitado a Lázaro. Estos 3 hermanos eran Lázaro, Marta y María. Entonces Jesús, al regresar a su casa, dice que entra a la casa, Lázaro comía con Jesús, Marta servía, atendía a los invitados, y María toma una acción, toma un alabastro de perfume costoso, de aceite, y con ese aceite lo derrama en los pies de Jesús, lo unge y con sus cabellos empieza a lavarlos. Y uno de los discípulos de Jesús levanta la mano, como que irrumpe en ese momento. Yo no sé si tú puedas recrearlo en tu mente, pero
hay algo que nos hace notar la Biblia, que cuando está haciendo esta acción María, dice que toda la habitación se llenó del aroma y de la fragancia de ese aceite. Y en ese momento yo creo que todos los que estaban en la habitación podrían estar perplejos de lo que hizo María. ¿Por qué? Porque eso que había derramado en sus pies era costoso, era bastante costoso. Ese perfume que estaba preparado con esencia tenía un costo más o menos alto. Quiero darte el dato en específico. Dice que era el salario de un año. Ese frasco valía el salario de un año. Entonces, mientras todos los demás quedaban atónitos o perplejos de la gran intención que María había tenido, uno de sus discípulos, Judas, irrumpe en ese momento especial y dice: hey, o sea, no lo hubiera derramado ahí, lo hubiéramos vendido y todo eso se lo hubiéramos dado ¿a quién? A los pobres. Obviamente Jesús no le creía, porque Jesús sabía que el mismo Judas, número uno, era ladrón, o sea que sustraía de las ofrendas para sí mismo. Segundo, sabía que lo iba a traicionar y sabía que lo que él estaba diciendo era una mentira. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace en ese momento? Solo te voy a leer el verso 7. Jesús le respondió a Judas: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, yo quiero que mires que Jesús lo que está haciendo es anunciar su muerte. Desde ese momento empieza a anunciar su muerte. No le dice en ese momento a Judas: tú me vas a traicionar, pero sí le hace saber a toda esa gente que estaba en la casa de Lázaro que él estaba por morir. Después, seguido de esto, de que Jesús es ungido en Betania, lo que nos narra la Biblia es que una gran multitud de judíos se acercan a la casa de Lázaro para ver no solo a Jesús, sino que querían ver también a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro días antes había sido resucitado. Jesús había llegado tarde. Cuando las hermanas de Lázaro le enviaron un mensaje y le dije, obvio no era por WhatsApp, ¿verdad? Por eso llegó tarde. 4 días después, dice que después de 4 días de haber muerto Lázaro, llegó Jesús, le llamó de la sepultura: hey, sal, ven fuera. Y en ese mismo instante se levantó y salió. Y eso fue uno de los grandes milagros que atrajo a muchos judíos. A muchos judíos atrajo y muchos estaban volviendo cristianos. Entonces, lo que estaba sucediendo en este segundo acontecimiento es que otra vez muchos judíos van a la casa de Lázaro. Si ya habían ido a la sepultura donde él resucitó, por segunda ocasión ahora muchos judíos se dan cita a esa cena que Lázaro había organizado para Jesús. ¿Por qué? Porque querían ver a Lázaro, porque querían ver a Jesús. Ahora, estando ahí, hacen un complot. Los sacerdotes principales hacen un complot no solamente para aprender a Jesús, arrestarlo y llevarlo a muerte, sino que también conspiraban con matar al propio Lázaro, porque Lázaro era el blanco. La vida de Lázaro estaba evangelizando a muchos, y lo que no les estaba gustando a los judíos no solamente era que Jesús, los sacerdotes principales no estaban contentos de que Jesús declarara que era el Hijo de Dios, sino que lo que no les estaba gustando era que muchos de ellos, o sea, muchos judíos, estaban volviéndose seguidores ¿de quién? De Jesús. Quiero que notes algo: es una resurrección la que pone en alerta a los judíos. Es la resurrección de Lázaro lo que pone en alerta a los sacerdotes. Ellos sabían que Jesús no era cualquier profeta, que aunque los profetas del Antiguo Testamento también habían resucitado muertos, ellos sabían que Jesús no era un profeta común y corriente. Ellos sabían que el mismo Padre, que el mismo Dios estaba en él y que estaba entre nosotros. Quiero darte el tercer acontecimiento. El tercer acontecimiento es que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, o sea, el domingo pasado.
donde después de estar en Betania, en la casa de Lázaro, Jesús va a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, toda la gente lo recibe a la entrada de la ciudad, y no lo recibe así de como que, chido, qué bueno que llegaste. No, sino que lo reciben como con caravanas. Y dice que cuando Jesús iba montado en ese asno, lo que estaban haciendo la gente era que tomaban hojas de palma y las ponían para que él pasara por encima. Obviamente tampoco era una entrada digna, porque los reyes entraban de una manera totalmente diferente, sobre tela, sobre un caballo. Él iba sobre un asno, y lo que le ponían para que él cruzara eran palmas, pero lo que estaban declarando era: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo me imagino que estas palabras no solamente iban solas, sino que iban acompañadas de una reverencia, de una actitud de rendición, tal vez de postrarse. Y eso alarmó aún más a los principales sacerdotes. Y era un cúmulo de cosas que los sacerdotes tenían. Uno, había resucitado a Lázaro. Segundo, multitudes de judíos se estaban convirtiendo en seguidores de Jesús. Y tercero, lo reciben en la ciudad principal a Jesús como el hijo de David. Le decían: eres bendito, eres bienvenido aquí. Puedes imaginarte cómo estaban de preocupados ellos. Después de esta entrada triunfal, lo que Jesús hace al entrar a esas ciudades, que toma un tiempo y le dice a sus discípulos: hey discípulos, lo que tenemos que hacer, esto está en Mateo capítulo 26, ahora me voy a situar ahí. Toma nota, y si quieres leerlos en casa, no te pierdas la oportunidad de leer esta historia. Dice que Jesús se acerca con los discípulos y les dice: vayan y en el camino encontrarán a un hombre, y díganle que nos preste su casa, porque yo quiero cenar con ustedes. Quiero que ahí celebremos la Pascua. Y entonces así hacen los discípulos, caminan, se encuentran al hombre, le dicen: hey, vamos, Jesús quiere, el maestro quiere que comamos aquí. Y la persona les dice que sí. Están en medio de esa reunión, y Jesús hace algo bastante extraño, porque ese día es el día viernes. Es el día viernes que está sucediendo eso, que es el primer día del festival de los panes sin levadura, o sea, de la Pascua. Ahí inicia la Pascua. No se celebraba solo un día, sino era por días, duraba días. Y entonces, estando en ese tiempo, Jesús toma un tiempo para lavarle los pies a sus discípulos. Ese es el quinto acontecimiento, que Jesús toma un tiempo. No solo les dijo que iban a cenar, sino que antes de la cena lo que él hace es lavarle los pies. Quiero que miremos algo, que cuando tú eras invitado a un hogar, al entrar a ese hogar, el siervo o el esclavo de esa casa era quien lavaba los pies de los invitados. Quiero que te puedas imaginar la cara de los discípulos, una cara como de, más que de admiración, de interrogación, como diciendo: hey, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? O sea, sabemos que tú, Jesús, eres el anfitrión de esta reunión. Nosotros buscamos el hogar, tú nos mandaste a buscarlo, pero tú eres el anfitrión de esto. Pero tú no tienes que lavarnos nuestros pies. Todo esto es mi película, porque yo me puedo imaginar la consternación que había en cada uno de los discípulos de decir: pero oye, maestro, tú no lo tienes que hacer. Yo quiero que tú sepas que a mí, en lo personal, me cuesta trabajo ser atendida o recibir atenciones, porque me gusta más servir o ser anfitrión de una reunión que me sirvan. Entonces yo puedo creer que a lo mejor Judas dijo: no, lávame los pies, por ahí límame un callo. Si era tan sinvergüenza, seguramente él bien se dejó atender, ¿no? Pero tal vez un Juan o un Pedro le decían: maestro, pero no, o sea, no es necesario que laves nuestros pies. Pero lo que les estaba enseñando a Jesús era una lección de servicio. Y solamente quiero compartir contigo el verso 16. Dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les di. Jesús les está diciendo, yo lo estoy haciendo contigo, eso mismo tú tienes que hacer con otros. Entonces desde ese momento ¿has estado en alguna ocasión en una reunión tensa donde no sabes cómo va a terminar eso? Yo voy a imaginarme una reunión así, algo tensa, sí, de mucha enseñanza, sí, con mucho amor, pero algo tenso. Y tenso, ¿sabes por qué? Porque Jesús estaba a punto no solo de decirles que iba a morir, sino de decir que uno de los que estaba ahí en la mesa lo iba a traicionar. ¿Te puedes imaginar la tensión que había en esa habitación? Y luego el maestro se pone a lavarle los pies. Yo he estado en ese tipo de reuniones tensas donde hoy quiere salir corriendo, ¿cierto? El mismo Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Después hay otro acontecimiento que finaliza esos 6 días antes de la resurrección de Jesús, que es el partimiento de pan. Después de que Jesús le lava los pies, lo que Jesús hace es que toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo reparte a cada uno de ellos y les dice, tomen esto que es mi cuerpo y que por vosotros es molido. O sea, ¿qué onda con Jesús? Estaban celebrando la Pascua y de lo que significaba es que sí habían panes sin levadura ahí, pero la Pascua hasta ese momento era una tradición hebrea, judía, que celebraban que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y que Dios había hecho un pacto con ellos de que nunca más iban a volver a vivir así, de que Él estaría con ellos y jamás los abandonaría. Entonces ellos están partiendo el pan y Jesús lo toma, lo bendice, lo reparte y dice que es su cuerpo. Puedes imaginarte a los discípulos diciendo, ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo que esto es tu cuerpo? No se queda ahí, sino que dice que toma la copa de vino, la bendice, la toma y la comparte con todos y le dicen, tomen, porque esto es mi sangre derramada por ustedes. Los discípulos estaban como sacadísimos de onda diciendo, y ahora dices que esto es tu sangre, ¿qué significa? Y creo que en ese momento no solo Jesús estaba ya anunciando su muerte, sino que Él les estaba diciendo, yo soy la Pascua, yo voy a ser ese cordero. Lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con los israelitas cuando los saca a Egipto es que les dice, ustedes tienen que matar un cordero. Con la sangre la van a poner en el marco de las puertas y por ahí no pasará el espíritu de mortandad y ustedes podrán salir en libertad. Y ese cordero tenía especificaciones. Vas a darme un animal así, así. Tenía que ser puro, tenía que ser olvidé el nombre. Ahorita me recuerdo. Chiquito. Y les dijo, ustedes lo van a cocinar y no van a dejar nada, los huesos los van a quemar. Eso era la Pascua. Y Jesús ahora está diciendo, durante años han celebrado la Pascua con un animal, creyendo que la sangre de un animal los redimía de pecados. Podrían ofrecer sacrificios y ofrendas y eran ofrendas de expiación de pecados, pero ahora yo soy ese cordero, el cordero inmolado. Ahora regresemos a la pregunta que te formulé al inicio de esta enseñanza. ¿Cuál fue el salto de Jesús? ¿Cuál fue el paso de Jesús? Que eso es Pascua, paso o salto. El salto que dio Jesús fue morir, convertirse en la ofrenda que iba a redimir nuestros pecados, que nos iba a hacer justos delante de Dios. Quiero que mires que en ese momento, cuando Jesús está partiendo el pan y compartiendo el vino, Él hace que participen y
dice estas palabras: acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino, sino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y ahí, cuando están en el monte de los olivos, viene una etapa donde Jesús experimenta, número 1, la traición. Uno de sus 12 discípulos lo traiciona, entregándolo a los principales sacerdotes judíos. Otro de ellos lo niega, Pedro lo niega. Y cuando Jesús está ahí en el Getsemaní orando, les dicen: acompáñenme a orar. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan dormidos. Ni siquiera pudieron acompañarlo en ese momento donde sentía dolor, y lo dejan solo. 10 lo abandonan y huyen. 10 de ellos lo abandonan y huyen, y solo uno se queda cerca con él. ¿Te puedes imaginar lo que estaba experimentando? Traición, soledad, abandono, negación, todo el peso de la condenación. Aún el Padre lo había abandonado. No solamente lo había abandonado su grupo cercano y sus amigos, sino que su propio Padre tuvo que abandonarlo. ¿Para qué? Para llevar sobre de él todo el peso de la condenación, por ti y por mí. No sé si te has preguntado qué hizo Jesús por 3 días, porque murió y al tercer día resucitó. ¿Qué hizo en esos días? Yo puedo creer algo: que Él bajó, venció a la muerte y derrotó a tus enemigos. Los exhibió públicamente en la cruz. Quiero que mires el poder que hay en la muerte de Jesús, que dice que la tierra tembló. La tierra entera tembló. ¿Por qué hasta el tercer día? Porque ahí era la Pascua, el domingo de Pascua, donde terminaba la fiesta de la Pascua, lo que los judíos celebraban. Y es donde Él resucita, donde dijo: yo fui el sacrificio, pero hey, aquí yo estoy. Eso fue el salto que Jesús hizo, que dejó su deidad y se convirtió en el Cordero, en el sacrificio perfecto para que tú y yo podamos encontrar salvación y acceso al Padre directo. Yo quiero que leamos uno de los salmos. Los salmos, el libro de los salmos, es un libro, es una colección de poemas, de 150 poemas. 70 de esos 150 poemas son escritos por el rey David. El resto son escritos por diferentes levitas que habían en el pueblo de Israel, o que hubieron durante cientos de años. El libro de los salmos no está escrito simplemente por una década, por el reinado de David, no. Se escribió por muchos años o cientos de años de la historia del pueblo de Israel. Y este libro de los salmos es poético, claro que es poético, son poemas. Pero muchos de esos poemas tú los lees y puedes imaginarte la aflicción, y hasta puedes sentir la aflicción que había en el rey David, porque le expresaba a Dios dolor, sufrimiento, aflicción, tentación. Pero este salmo que vamos a leer es un salmo profético. Suena loco, pero el mismo David estaba profetizando lo que había de suceder con Jesús. Recuerda bien que Jesús viene del linaje de David. Y cuando David escribe esto, obviamente él estaba en aflicción. Pero es un libro profético que habla de lo que había de acontecer con el Mesías. Y quiero que me acompañes en pantalla a darle lectura. Voy a leer no todos los versos, pero voy a empezar con el verso 1. Salmos 22, verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen:
Este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. ¿Sabes? Todo eso estaba sucediendo en la cruz. Todas las multitudes miraban con desdén a Jesús y le decían: hey, ¿no que tú eras el Hijo de Dios? A ver, que lo muestre, que Dios lo salve. Verso 11: no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y me despedazan como a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. Mi lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. ¿Qué onda con que David había profetizado lo que había de suceder con Jesús? Qué amor de Jesús por ti y por mí. Porque aún tú antes de nacer ya estabas en los planes de Dios para la humanidad. Y mientras Jesús estaba en esa cruz, tu nombre y tu rostro venían a su mente. Y por 3 días enfrentó a tus enemigos y los venció. Cuando yo leo este Salmo 22, yo me doy cuenta que Jesús nos amó del todo. Y aprendo que amar del todo es vulnerable. Tan vulnerable que se dio por completo. Dio hasta la última gota de su sangre. Y si yo vuelvo a la primera pregunta que te hice al inicio de la enseñanza, el paso de Jesús no simplemente fue convertirse en el cordero inmolado, sino que lo que él estaba haciendo era resucitar a la gente. Hizo una resurrección física para Lázaro, pero lo que sucedió con esa resurrección fue que muchos otros estaban resucitando, que volvían a vida. La palabra resurrección es renovación. Es renovación. La resurrección no es un acontecimiento. La resurrección es el efecto de la sangre de Jesús en tus pensamientos. Quiero que entiendas que la resurrección no es un suceso. No fue un suceso que fue un privilegio para Lázaro, también para Jesús. La resurrección se empezó a desencadenar desde que Jesús predicaba el reino de los cielos. Y muchos cambiaban su manera de pensar y volvían a vida. Jesús decía: hey, vengan a mí porque yo soy el pan de vida. Vengan a mí porque yo soy el agua de vida. Si bebes de esta agua jamás volverás a tener sed. Eso era lo que realmente tenía furiosos a los sacerdotes, a los principales judíos, que muchos estaban creyendo en Dios y en Jesús, que estaban volviendo a vida, que estaban siendo resucitados. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando escuchamos su nombre, cuando alguien llegó y nos presentó a Jesús, nosotros volvimos a vida. Nuestro cuerpo físico no ha muerto, pero estábamos muertos. Y cuando conocemos el sacrificio de Jesús, entonces tomamos ese sacrificio, hacemos valer su sangre, la traemos a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y somos renovados. Hemos sido resucitados. Y yo quiero contarte una experiencia que tuve con mi mamá. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, yo tenía 10 años de edad.
Lo conocimos en un grupo de narcóticos anónimos a través de una charla que dio un pastor, quien fuera nuestro primer pastor. Él hablaba acerca de Salomón, de David y de Jesús, pero hablaba con tal pasión, con tanto amor y con tanto denuedo que fue imposible no llorar. Nosotros estábamos ahí en esa pequeña habitación nublada porque todos fumaban como locos. Pero recuerdo que en ese momento mis padres se acercaron y le dijeron: tú eres pastor, ¿verdad? Nos encantaría saber más acerca de esto. Nosotros necesitamos de lo que tú estás hablando. Es más, no sabemos quién es Salomón, no sabemos quién es David. Lo único que sabemos es que algo sucedió en nuestros corazones y que tus palabras atravesaron aquí el interior. En ese momento nosotros estábamos recibiendo terapias familiares. Mi papá estaba en recuperación de sus adicciones. Y recuerdo que ese pastor empezó a visitarnos semanalmente en casa, hasta que un día nos atrevimos a ir a la iglesia. Cuando fuimos a la iglesia, mis padres fueron renovados. Mi madre era otra mujer y mis tías no la reconocían. Una de mis tías, son 5 hermanas, una de ellas conoció a Cristo 15 años antes de que nosotros llegáramos a ese encuentro, y esa tía no nos había invitado a la iglesia. Ella me llevó a su iglesia muchas ocasiones en Estados Unidos, pero nunca habíamos encontrado a Jesús de esa forma. Y recuerdo que cuando mi mamá acepta a Jesús como su Señor y Salvador, es transformada y empieza en ella una inquietud de poder compartir la salvación y el amor, lo que ella estaba experimentando. Y recuerdo que va con una de sus hermanas y le dice: oye, quiero pedirte un favor. Dice: sí, dime. Dice: ¿podrías prestarme tu casa y hacer una reunión los sábados, a lo mejor por 2 o 3 meses? Y le dice: pero ¿para qué quieres mi casa? ¿Qué tipo de reunión? Dice: pues una reunión para que tú invites a tus amigos y yo pueda compartir algo. Y mi tía se le queda viendo y le dice: pero te vas a poner a orar y vas a ponerte a hacer esas cosas. Y le dice: pues algo así. Mi tía le dijo: pues yo pensé que era algo como de terapia, porque mi mamá había estudiado relaciones personales. Y mi mamá le dice: es inevitable no orar, es inevitable no hablar del amor de Jesús. Y mi tía se le queda viendo, estábamos en la cocina y se le queda viendo y meneaba la cabeza. Y le dice a mi mamá: ¿sabes qué, Araceli? La verdad es que ya te lavaron la cabeza. O sea, de verdad, te dieron una súper lavada de cabeza. Y mi mamá le dijo: sí, exactamente. Sí, eso fue lo que ha sucedido. Y yo quiero leerte el pasaje que mi mamá le compartió a mi tía. Es Hebreos capítulo 9, del verso 12 al 15, dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de la novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Pero quiero que te claves en el verso 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Verso 15 y 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Si alguna vez a ti se te acercan y te dicen: ahí te están dando una lavada de cabeza, dile: sí, la sangre de Cristo me está dando una lavada de conciencia que no te imaginas.
Y sabes una cosa, la resurrección es el efecto de la sangre de Jesús en nuestra conciencia. ¿Cuántas veces tú has venido a este lugar y participado de la cena del Señor, tomando un vasito con vino, una galletita, pensando que lo que estás haciendo es declarar que resucitarás, que cuando tu cuerpo muera algún día resucitarás? ¡Ey, no! La resurrección es el efecto de tomar el sacrificio y la sangre de Jesús para tu vida y de vivir una vida nueva aquí en la tierra. La resurrección es aquí y es ahora. Eso era lo que estaba sucediendo, que gente estaba volviendo a vida, estaba resucitando. Por eso mataron a Jesús. La resurrección de Jesús era solamente para declararles que había vencido la muerte. Porque Jesús, cuando resucitó, no se quedó de nuevo entre nosotros. Lázaro sí se quedó, pero la resurrección de Jesús solamente era una muestra palpable de que había vencido la muerte. Pero tú y yo hemos vuelto a vida, hemos resucitado. Recuerda una cosa, recuérdalo bien. Tú y yo, como dice Gálatas, hemos crucificado nuestros pecados en la cruz. ¿Por qué es tan relevante la resurrección para nosotros? Es tan relevante no solo la resurrección, sino también la muerte. Nos identificamos con la cruz porque día a día nosotros vamos y dejamos ahí nuestra naturaleza, nuestros pecados, nuestras tentaciones, y nos renovamos cada día. Un día a la vez vamos con Él y le decimos: hey, aquí estamos una vez más. Yo he vuelto a vida, no soy el mismo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Yo te pido que ahí en tu lugar te pongas de pie.